Amén. Bien, hermanos, hoy son las 6:14 de la mañana. Vamos a estar estudiando el final del capítulo 6, que es un capítulo breve, pero súper interesante. En este capítulo 6 aparecen los diáconos en escena, lo cual refleja una distribución, una multiplicación, una diseminación del liderazgo de la iglesia, que hasta ese momento estaba concentrado en los 12 discípulos, en los 12 apóstoles, pero ahora estos oficiales, estos hombres que han recibido de parte de los apóstoles la imposición de manos, han recibido autoridad espiritual, moral y organizacional para poder actuar en la iglesia y tomar decisiones en la iglesia. Una de las características que vimos el día de ayer es que estos hombres, 7 hombres que fueron escogidos, tenían como características el buen testimonio en la comunidad cristiana y además de eso eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es decir, tenían sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones sabias e impactantes dentro de la comunidad. En líneas generales eran hombres con una capacidad para administrar la iglesia. De esos hombres destaca uno de ellos llamado Esteban. Y Lucas le dedica estos últimos versículos a Esteban porque Esteban adquiere un protagonismo dentro de esos 7 hombres. Esteban dice, estaba lleno de gracia y de poder. Así dice el versículo 8. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si ustedes revisan los 7 nombres que fueron mencionados anteriormente, es Esteban quien destaca de todos ellos. No quiere decir que los otros no tuvieran algún papel preponderante, pero evidentemente Esteban tuvo un papel interesante e impactante en la comunidad. Versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pregunto, ¿alguien sabe a qué se refiere la Biblia cuando nos menciona o nos habla de la palabra sinagoga? ¿Saben ustedes qué es una sinagoga? Donde se reunían los judíos. ¿Dónde se, Sí, donde se reunían los judíos? ¿Qué más, Bexeba? la sinagoga era como la iglesia, o sea, no era específicamente, pero sí, era el lugar de reunión de los judíos y ellos allí compartían las enseñanzas bíblicas. Ok, según la información que obtuve, sinagoga fueron precisamente sitios de reunión, lo que podríamos llamar también como una especie de iglesia o de templo, sitios en los cuales se dedicaban a leer las escrituras, a meditar sobre ellas, a orar. Era como una especie de extensión del templo principal de Jerusalén, que era el sitio, el sitio por costumbre, ¿verdad? De adoración. Las sinagogas surgieron en el período intertestamentario. ¿Qué es el período intertestamentario? Un período más o menos de unos 400 años entre Malaquías, que fue el último profeta que escribió, hasta que comienza la venida del Señor Jesucristo. Ese fue un tiempo de silencio en el cual Dios no volvió a hablar como lo hacía a través de los profetas, y donde luego vuelven a surgir el hilo conductor del mensaje de Dios cuando Jesucristo se encarna en Belén. En ese periodo intertestamentario surgieron las sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban fuera de Jerusalén necesitaban un sitio de reunión y surgieron las sinagogas como
como ese sitio donde ellos se reunían para ese fin. Ahora, lo que denota aquí esto es que habían varias sinagogas y Lucas las describe apuntando a personas o a ciudades. Por ejemplo, la sinagoga de los libertos, la sinagoga de los de Cirene. Recordemos que Cirene es la ciudad de donde era el hombre que ayudó a Jesucristo a llevar la cruz del Calvario. También estaba la sinagoga de Alejandría, que está en el norte de África, igual que Cirene, y también la sinagoga de Cilicia y de Asia, de donde es la ciudad de Tarso, de donde era Pablo. Así que todas estas sinagogas estaban, o representantes de estas sinagogas, estaban allí en Jerusalén y ellos disputaban. Observen lo que dice el final del versículo 9: disputaban con Esteban. Ahora, la palabra disputar aquí en el griego original es debatían, es decir, era un debate formal. Esteban de un lado, los de estas sinagogas del otro lado, y si había un debate es porque habían argumentos sobre temas específicos. Muy probablemente sobre la persona de Jesucristo y el hecho de que los cristianos decían que Jesucristo era el Mesías prometido, que en él se estaba y se habían cumplido las profecías bíblicas, y seguramente, aunque no lo dice el texto, debatían acerca del tema de la resurrección. Esos eran dos temas fundamentales en los cuales sin duda había grandes diferencias entre judíos fieles a su tradición y a sus leyes y a su manera de justificarse por medio de la ley, y esta innovación que trae la gracia, donde se nos presenta a Jesucristo como ese Mesías que vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces, lo que denota Lucas es, en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En este debate que tenían, Esteban tenía una ventaja. Ellos lo aventajaban en número de personas. Estaba solito, pero Esteban tenía una ventaja, y es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y recordemos algo que ya hemos dicho en el pasado y que en el libro de los Hechos se manifiesta muchas veces. El Señor Jesús prometió a los discípulos, Esteban ahora también es un discípulo y nosotros somos discípulos. El Señor prometió a sus discípulos que cuando tengamos que dar razón de la fe, nosotros no tengamos temor, porque Él llenará nuestra boca, Él nos instruirá, Él nos conducirá, Él nos mostrará la verdad y Él nos asistirá. No para ganar una discusión, sino para presentar argumentos conforme a la Escritura acerca del Evangelio. Ahora, es difícil, no imposible, que estas cosas sucedan si no tenemos las características de Esteban. Esteban no fue que le llegó esa sabiduría por casualidad. Esteban era un hombre obediente a la palabra, que vivía en santidad, que estaba lleno del Espíritu Santo, que conocía las escrituras de la época, y todos esos elementos de comunión con Dios, Dios los usó para que él pudiera hablar con poder. En otras palabras, no podemos pretender tener un conocimiento y un desenvolvimiento en la predicación de la palabra si no nos preocupamos por tener una vida de oración, si no nos preocupamos por tener una vida de comunión, si no nos preocupamos por tener una vida de santidad y si no nos preocupamos por estudiar las escrituras. Todos esos elementos, si los tenemos en nuestra vida, si los cultivamos en nuestra vida, Dios los usará con poder cuando tengamos que presentar razón de nuestra fe ante una persona a la que le estemos predicando, o ante una persona con la que tengamos necesariamente que debatir o disputar acerca de las verdades del Evangelio. No podían resistirlo, no hallaban por dónde entrarle, no hallaban cómo derrumbar sus argumentos. Entonces dice el versículo 11 que en vista de esa impotencia, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Contra quién?
contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Se vuelve a repetir el mismo modelo de persecución, el mismo que tuvieron contra Jesús, el mismo que tuvieron contra Pedro y Juan, el mismo que ahora tienen con Esteban y el mismo que siempre va a mantenerse cuando la persecución arrecia y cuando la persecución es causada por un odio hacia la verdad. El odio hacia la verdad del Evangelio produce tal impotencia que la única forma es la calumnia, es el levantar infundios para provocar a otros que sientan odio hacia quien predica el Evangelio. Ayer venía caminando, como todas las mañanas, y venía pensando en la reacción en este tiempo, particularmente en este país, de tanto libertinaje. Usted pasa por algún sitio donde estén reunidos un grupo de personas, por ejemplo, estos que celebran el orgullo gay, y si usted presenta un cartel que diga Mahoma, nadie se va a molestar. Si usted pasa por ese tipo de reuniones liberales y muestra un cartel que diga, ¿qué le digo yo? Hare Krishna, nadie se va a molestar. Basta que usted pase con un pullover que diga Jesus y van a arrugar la cara o lo van a causar, a acusar por el simple hecho de decir Jesús, lo van a causar de crimen de odio si usted pasa por una de estas reuniones. El nombre de Jesús, el Evangelio, resulta ofensivo para los hombres y mujeres que viven de espaldas a Dios y no quieren escuchar la verdad. Como decía en el sermón del domingo, el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Así que a estos hombres no les quedó otra que levantar calumnias y precisamente los argumentos que usaron en forma falsa fue: este hombre, Esteban, está diciendo cosas en contra de Moisés, que aunque Moisés estaba muerto, para los judíos Moisés evidentemente es una persona extremadamente importante, pero más que referirse a Moisés, se están refiriendo a la ley que Moisés escribió. Es decir, este hombre está en contra de la ley judía, que es nuestra base doctrinal, y está en contra de Dios. Y dice el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Escuchen bien, una de las características de la calumnia es la mezcla de verdad con mentira. Seguramente que durante el debate surgió la afirmación de Jesús cuando dijo en el templo que él destruiría este templo y lo levantaría en 3 días. Pero todos sabemos que Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo, a su muerte y a su resurrección al tercer día. Y seguramente este tema surgió porque recuerden que los judíos interpretaron que Jesús estaba hablando del templo físico, de que él iba a derribar el templo. Entonces ellos tergiversaron la verdad y presentaron este argumento para decir: Esteban está diciendo que Jesucristo va a derribar este templo y lo va a levantar luego. Así que, por supuesto, decirlo en esos términos resultaba ofensivo para los judíos. Y versículo 14, versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Interesante cómo nos presenta Lucas a Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento. Nos los presenta como lleno de gracia, lleno de poder, un hombre que hacía prodigios, señales y un hombre que no podía ser vencido en el debate acerca de las verdades. Pero ahora nos presenta también a un hombre manso, a un hombre que en vez de estar, me imagino, con una cara de angustia y de desesperación al verse atrapado
preso y sobre todo vilipendiado y acusado falsamente, muchos de nosotros quizás nos sentiríamos abrumados, atemorizados por lo que nos viene encima. Sin embargo, cuando miran a Esteban, vieron un rostro como el de un ángel, una paz, una calma, una tranquilidad que solamente es posible en un hombre que está gobernado por la paz de Dios. Y muy interesante, él no está procurando defenderse con argumentos humanos, él sabe que Dios es su juez, él sabe que Dios es su abogado. Esto coincide mucho con la actitud mansa y sencilla que tuvo Jesucristo en aquellas horas amargas después que fue capturado y castigado y juzgado en diversos lugares en aquellas horas antes de la crucifixión. Definitivamente, solamente un hombre lleno del Espíritu Santo y controlado por el poder de Dios puede mantener la calma en medio de una situación tan tensa como esta. Esta es la introducción que nos hace Lucas para luego llevarnos al capítulo 7 que lo vamos a estar estudiando después, y de todo lo que pasa con Esteban. Quiero recomendarles, amados hermanos, que estudien, lean el capítulo 7 porque el capítulo 7 es extremadamente largo. Y si nos los ponemos a leer y a estudiar al mismo tiempo, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, mi recomendación es que lo lean para que a partir de mañana, primero ustedes participen más y no tengamos que leer todo el capítulo, sino que ya ustedes vengan empapados con respecto al tema. Me gustaría usar 2 minutos más para saber si alguien tiene algo que agregar a la lección de hoy sobre Esteban y su capacidad para poder hablar la palabra y la actitud que mantuvo ante estos hombres. Buenos días, pastor. Mariela. Buenos días. Sí, así como Esteban, ¿verdad? Nosotros también estamos llamados a vivir de esta manera, para que nuestras palabras y nuestras acciones, y más aún nuestro carácter, den testimonio de que Cristo en verdad vive en nosotros. Amén. Ese es el reto para mí de la lección. Y esto de Esteban reitera lo que ya Jesús también había advertido. Los van a llevar a tales sitios, los van a juzgar, los van a vilipendiar, les van a levantar infundios, van a decir cosas en contra de vosotros mintiendo. Y dice la Biblia que cuando por causa de Cristo seamos vilipendiados, cuando por causa de Cristo seamos ofendidos, cuando por causa de Cristo seamos calumniados, nos podemos y nos debemos sentir bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por causa mía os vilipendien, os ofendan, os persigan, os golpeen, etcétera. Siéntanse bienaventurados. Gloria a Dios por eso. Juan Celaya, contigo terminamos. Sí, pastor, gracias. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención en la manifestación del Señor, del Espíritu Santo en Esteban. Nosotros tenemos en contra nuestra a Satanás, que aprovecha cualquier circunstancia que nosotros podamos tener. Pienso así, en mi vida, con mi familia, en mi alrededor, y me acusa y me hace ver quién soy verdaderamente. Mira, tú no eres nada, mira, tú no puedes, mira, tú no esto. Pero algo importante que usted está recomendando, si estudiamos la palabra de Dios, confiamos en Dios y sabemos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de poder contrarrestar todas esas preocupaciones que a veces vienen a nuestra mente, a nuestro alrededor, en la enfermedad de un familiar, en una circunstancia dura. Ejemplo, aquí al lado, mi vecino ayer le dio un ataque al corazón y se murió. Aquí está ahorita la vela ya al lado. Y son circunstancias que a veces, Señor, ¿qué pasa? Y los familiares sufriendo y este y el otro. Pero tenemos el Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso con que contamos para poder superar cualquier debilidad. Y miramos cómo Esteban, ¿qué hizo?
en contra de todo lo que tenía de los acusadores con él. Eso es, pastor. Amén, amén. Gracias, Juan. Hermanos, son las 6:34. Gracias por haber estado allí. Déjenme saludar rápidamente a Mariela, a Ron, a Luisela, a Vera, a Denis, a Igdamar, a Bexeba, a Lisi, a Emilio, a Juan Celaya, a Betsabe Plaza, a Fátima Rivera, a Marlene y a Otoniel. Gracias por conectarse. Y si Dios nos dispone. Por cierto, hoy terminó la mitad del año. Hoy se va el mes de junio y ya comenzamos la segunda mitad. Así que esperemos que esta segunda mitad del año 2026 sea de bendición para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que pasen un feliz día. Nos vemos mañana. Saludos. Amén. Feliz día. Feliz día.